Evangelio según San Juan, capítulo 3, del 1 al 5, dice la palabra de nuestro Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere, de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Señor Jesús, estamos en tu presencia maravillosa en esta mañana, esperando que tú seas quien habla, Señor Jesús, que tu palabra llena del poder de Dios penetre lo más recóndito de nuestra vida, Señor Jesús. Esa palabra nos guía hasta llegar a esas moradas eternas. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Siéntese dándole una alabanza al Señor Jesús. Bien, gracias al Señor Jesús. Se fueron. Gracias al Señor Jesús. Yo dije, se fueron tan rápido sin comenzar a predicar. ¿Qué tal cuando comience? Bueno, gracias al Señor Jesús por este día que el Señor nos ha regalado. ¿No cree que es un regalo? Un día más de vida en su presencia es un hermoso regalo. Nos ha sustentado, nos ha guiado, nos ha protegido, nos ha cuidado. Bueno, Él es muy bueno con sus hijos. Bien, quiero, hermano, invitarle para que pensemos en algo que posiblemente a usted se le va a hacer un poco extraño. Digo posiblemente. Y es para que pensemos en la palabra regeneración. ¿Qué significa la palabra regeneración? Significa nuevo nacimiento. Así que el tema es el nuevo nacimiento. Tema sumamente importante. Oiga bien, sumamente importante. ¿Por qué? Porque sin el nuevo nacimiento, nadie, absolutamente nadie, se puede salvar. Mire lo importante que es el nuevo nacimiento. Eso lo dijo Cristo a un maestro de la ley. Se lo dijo: si usted no nace de nuevo, no puede ver ni entrar en el reino de Dios. ¿Es importante? Claro que es importante. Mire, entonces vamos a mirar que esta historia
que hallamos en el capítulo 3 de San Juan es una historia que contrasta con lo que el Señor Jesús acaba de hablar. Si usted lee, por ejemplo, el capítulo 2 de San Juan, los últimos textos, encontrará que en la fiesta de la Pascua, muchos hebreos creyeron en su nombre, viendo las señales y milagros que Cristo hacía. Dice, creyeron en su nombre, pero el mismo Jesús no se fiaba de ellos, porque él sabía lo que había en el corazón de ellos. El Señor no necesitaba ni necesita carta de recomendación, porque Él nos conoce a todos. ¿Sí o no? Él nos conoce a todos. Entonces dice que el Señor no se fiaba de ellos. Muchos profesaban creer en Cristo, muchos, pero el Señor Jesús sabía que la fe que ellos tenían no era una fe genuina, no era una fe verdadera, por eso no se fiaba de ellos. Tenían una fe que no tenía como fundamento la palabra. El fundamento que la fe de ellos tenía eran los milagros, las señales y los prodigios, y una fe que estriba en señales, en milagros y prodigios, no es una fe verdadera. No es una fe verdadera. La fe verdadera, oiga, la fe verdadera es la fe que tiene como fundamento la gloriosa palabra de nuestro Dios. Porque la fe es por el oír, y uno oye por la palabra de Dios. Algunos creen que eso no es así, pero el texto dice, la fe es por el oír. La palabra no dice eso. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que uno oye porque la palabra de Dios rompe la barrera, el muro que hay en nuestros oídos que no nos permite oír su palabra. Pero esa palabra es martillo que quebranta la roca, y así podemos oír su voz. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que el Señor no se fiaba de ellos por eso. Él sabía que esa fe no era genuina, que esa fe no era verdadera, a excepción de Nicodemo. El Señor conoció que Nicodemo era un hombre que tenía un deseo inmenso. Nicodemo deseaba aprender, saber más acerca de la verdad. Por eso llegó Jesús a decirle, mire, sabemos que usted es un maestro enviado por Dios, porque es que lo que usted hace, nadie lo puede hacer a no ser que Dios esté con él.
Así que creemos que Dios está con usted por lo que usted está haciendo. Pero ese conocimiento, oiga, ese conocimiento que Nicodemo tenía, no era un conocimiento completo. A pesar de conocer tanto, de saber que Jesús era un maestro especial, no conoció que ese hombre, ese maestro, era más que un mero rabí, más que un mero maestro, que ese maestro era Dios manifestado en carne. Eso no lo conoció él, a pesar del conocimiento que él tenía. Así que esas declaraciones de Nicodemo quedan muy lejos de la realidad que Jesús era y es y sigue siendo Dios manifestado en carne. Cuando usted lee lo de Nicodemo, lo que él quería saber, y lee la respuesta de Jesús, inmediatamente usted dice, esa respuesta no tiene ninguna relación con lo que Nicodemo quiere saber, porque realmente no tiene ninguna relación. ¿Por qué? Nicodemo quiere saber más acerca de la verdad. Eso es lo que Nicodemo quiere. Pero resulta que el Señor no le responde de acuerdo a la pregunta. El Señor le dice, Nicodemo, tú has venido a mí buscando enseñanza, pero en realidad lo que tú necesitas no es saber más, no es llenar tu cabeza de teoría, de conocimiento. Lo que tú necesitas es nacer de arriba, de lo alto. Lo que tú necesitas es nacer de Dios. Es por ahí que debes comenzar. Por ahí es que el hombre debe empezar. Por nacer de nuevo. Porque si tú no naces de nuevo, no podrás ver, no podrás entrar en el reino de Dios. Tú tienes que nacer de agua y del Espíritu. Oiga. Y vamos a mirar por la Biblia lo que es nacer de agua y del Espíritu. Porque para algunos nacer de agua es ser bautizados. Para algunos, no para todos. Cuando alguien se bautiza, dice, gracias a Dios porque nació de nuevo. Pero resulta que el bautismo no es nacer de nuevo. Nadie nace de nuevo en la pila bautismal. Nadie. ¿Por qué? Porque el bautismo no es nacer de nuevo. ¿Sabe qué es el bautismo? Dígamelo, colabóreme. ¿Ah? Es sepultura. No es en bóveda, no es en tierra, no es cremación, es en agua. Pero es sepultura. Entonces, nosotros hacemos mucho énfasis en el bautismo. Mucho énfasis en el bautismo, como si el bautismo en el plan de salvación
fuera lo más importante. No le estoy diciendo que no es importante, sino que fuera lo más importante. Pero el bautismo no es lo más importante. Cuando alguien muere, lo primero que algunas personas preguntan, ¿y era bautizado? No, ay, qué lástima, se perdió. ¿Era bautizado? Ay, gracias a Dios porque se salvó. Y no todo el que es bautizado es salvo. ¿Sí sabe eso? No todo el que es bautizado es salvo. El bautismo es el fruto, es la consecuencia de lo que Cristo dijo en San Marcos: vaya y predique el evangelio por todo el mundo a toda criatura. ¿Y qué sigue? Y el que creyere y fuere bautizado, pero el que no creyere será condenado. Entonces note que primero que está la palabra fe. Primero está que tiene que creer. Y la palabra creer indica obediencia. El que cree, obedece. Oiga, el que cree, obedece. Así que en el plan de Dios lo más importante no es el bautismo. Lo más importante es nacer de nuevo. Eso es lo más importante, nacer de nuevo. Mire, ¿usted sabe por qué el bautismo, según el apóstol Pedro, salva? Pedro dice, el bautismo que corresponde ahora a esto es, oiga, dice que nos, no dice que no, nos salva, pero luego un paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne. Mire que el bautismo no quita las inmundicias de la carne. El bautismo es la demanda, la aspiración de una limpia conciencia hacia Dios. La conciencia solo se limpia con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Y para que esa sangre lo limpie, usted tiene que confesar sus pecados a través de un genuino arrepentimiento y conversión. Eso dice la palabra de Dios, más el que confiesa sus pecados, la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. No hay pecado que la sangre de Cristo no limpie. No lo hay. Usted dirá, sí lo hay. La blasfemia. Pero es que el inconverso puede blasfemar 1000 o 2000 veces acerca del Espíritu Santo y eso no se le cuenta a él. Eso se le cuenta al cristiano, no al inconverso. El inconverso puede hacer lo que quiera, haber matado 1000 o 2000 o violado, hacer lo que quiera. Y el día que llega Cristo arrepentido, la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Así que el bautismo no quita las inmundicias de la carne, es la demanda.
Una limpia conciencia demanda el bautismo. Por eso no hay que motivar a nadie para que se bautice. Oiga, bautícese, bautícese. Por eso es que hay tantas personas bautizadas, porque lo motivaron. Y un bautismo por motivación no sirve. Hermano, no sirve para nada. Es como un baño sin jabón. Exactamente. El bautismo tiene valor solo porque la persona, cuando oye el evangelio, lo recibe, lo entiende, lo cree y luego se arrepiente de todos sus pecados y se convierte. Y entonces sí se puede bautizar en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Sin arrepentimiento y conversión se puede bautizar 1000 veces. O sea, bañar 1000 veces en jabón. Y ese bautismo no le sirve. Entonces, escúcheme bien. El bautismo tiene valor primero porque usted escuchó el evangelio, lo recibió, lo entendió, oiga, lo creyó, se arrepintió, se convirtió. ¿Y qué más? Primero. Segundo, que es lo más importante, porque Cristo está vivo. Es por eso, eso dice Pedro. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque si Cristo estuviera en la tumba, usted se puede bañarse en jabón 1000 veces, eso no le sirve de nada. Pero hermano, el bautismo nos salva porque es en el nombre no de un cadáver, sino de uno que vive por los siglos y de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya. Sea bendito su nombre. Así que una persona no se bautiza para nacer de nuevo. Una persona se bautiza porque nació de nuevo. Lo que uno siempre oye decir muy a menudo, oiga, ¿usted por qué no se bautiza para que cambie? Siempre le oye que bautícese para que cambie. No, es que yo no he podido dejar esto ni lo... No, pues bautícese para que lo deje. No, hermano. Usted tiene primero que dejar eso. Y luego entonces sí se puede bautizar. Porque como digo, el bautismo no quita las inmundicias de la carne, la aspiración, la demanda de una buena conciencia hacia Dios. Ahora vamos a mirar cómo, oiga, se produce el nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que lo produce? Oiga, ¿qué es lo que produce el nuevo nacimiento? El Señor Jesús ilustró la regeneración con 2 ejemplos, que fue con el agua y con el viento. Pero solamente le voy a hablar del primero, del agua. De pronto más tarde le hable del viento, ¿no? Pero por el momento le voy a hablar del agua, primer ejemplo. Lo ilustró con el agua. Note lo que le dijo a Nicodemo. Dice, el que no naciere de agua, oiga, y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Cuando el Señor dijo el que no naciere de agua, no se estaba refiriendo al agua literal, sino que se estaba refiriendo era a la palabra de nuestro Dios. Porque la persona, para poder nacer
¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que sucede? Lo primero tiene que ser, ¿qué? Engendrado. Y a los 9 meses comienza a llorar, ¿sí o no? Primero es engendrado. Mire, eso yo no me lo inventé. Eso dice Santiago en su primera carta, verso 18, capítulo 1. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. Y cuando el Señor dice para que seamos primicias de sus criaturas, está diciendo para que usted sea lo mejor de mi cosecha. Porque lo mejor de una cosecha son los primeros frutos, ¿sí o no? Para que ustedes sean lo mejor que hay en el mundo. Segundo, y lo que tiene más valor. Hermano, la iglesia, los que hemos nacido de Dios, somos lo mejor que este mundo tiene. Y lo de más valor, ¿cuánto costamos? Un precio incalculable. Costamos la sangre impoluta que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. La Biblia antigua versión, la más antigua, es la que dice, Él de su voluntad nos ha engendrado. Ese es el orden. La nueva no dice de su voluntad, Él nos ha hecho nacer. O sea que según la nueva usted nace sin ser engendrado. Pero según la antigua, primero es engendrado y después nace. ¿Cuál es el orden? Primero ser engendrado, después entonces va a nacer. Eso es lo que dice la antigua. Él de su voluntad nos ha engendrado para que seamos lo mejor y lo de más valor. Sea bendito su nombre. Y luego entonces el apóstol Pedro confirma diciendo en el capítulo 1, verso 23, mire, siendo renacidos, porque uno nace de lo que es engendrado, porque cada cosa se reproduce según su género. Si usted siembra un mango, no va a coger zapotes o aguacates. Siembra un mango, cosecha mangos. Cada cosa se reproduce según su género. Si fuimos engendrados por la palabra tenemos que nacer. Ese es el orden. Eso es lo que Pedro dice aquí. Siendo renacidos, oiga, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Así que uno es engendrado primero por la palabra y luego por la misma palabra de Dios uno nace. Por eso dijo Cristo, el que no naciere de agua y del Espíritu. ¿Por qué? Porque la espada, el material que el Espíritu Santo usa para cambiar al hombre es la palabra. La palabra va acompañada por el Espíritu. Donde hay palabra, hay Espíritu. Es un matrimonio inseparable. No hay divorcio. Inseparable. La palabra y el Espíritu son inseparables. O si no, lean en el primer libro, capítulo 1, ¿qué es lo que dice la Biblia?
en el principio el Espíritu de Dios, ¿qué? Se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, ¿sí o no? Allí está el Espíritu y allí está la palabra. O sea que la palabra de Dios obra por el Espíritu Santo que aplica la palabra en el corazón del hombre. Así que el nuevo nacimiento es obra directa del Espíritu Santo de Dios por medio de su gloriosa palabra. Porque la palabra de Dios es la que nos limpia. Oiga, y la palabra de Dios es la que nos lava. Mire lo que dice San Juan capítulo 15, verso 3, hablando de la palabra que nos limpia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Usted puede leer bien lo que dice allí en el entorno. Porque la palabra de Dios es el agua que limpia nuestra inmundicia. Oiga, no es que nos quite el mugre, no, limpia las inmundicias de la carne. Nosotros renacemos por la palabra porque la palabra nos limpia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El agua limpia las inmundicias. Se lo dijo Dios al pueblo hebreo a través de Ezequiel. Vea lo que dice aquí, capítulo 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. De ahí que no se trata de un baldado de agua literal, sino que se trata de la gloriosa palabra de Dios que limpia la inmundicia y nos limpia de nuestros ídolos. Para que usted no siga creyendo en los muñequitos de yeso, de hierro, de metal o de madera, sino en el único y solo Dios verdadero. A su nombre sea la gloria. ¿Qué fue lo que nos lavó de nuestros pecados? El agua. El agua. ¿Para qué se entregó Cristo en la cruz del Calvario? ¿Para qué? Vea lo que dice Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo santificó, purificó a su iglesia por la palabra de Dios. En la oración intercesora que Cristo hizo en San Juan capítulo 17, Él dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que la palabra de Dios es la que nos santifica. ¿Y sabe algo más? No solo nos santifica, sino que nos da vida. Oiga, esta palabra da vida. Eso dijo Cristo, que esa palabra nos da vida. ¿Por qué? Porque el hombre sin Cristo es un cadáver andante. Eso es el hombre sin Cristo. Un cadáver andante. ¿Sabe qué dijo un poeta en cierta ocasión? Dijo algo que es real acerca del cadáver andante. Él dijo
no son los muertos los que yacen en una tumba fría. Muertos son los que tienen muerte el alma y sin embargo viven todavía. Eso es una gran verdad. Todavía el hombre está muerto en delitos y pecados, pero usted lo ve por allá andando. Pero tiene muerta el alma. Y hermano, cuando ese muerto, oiga, oye la palabra de Dios, vive. Pero para que ese muerto oiga la palabra de Dios, Dios primero le tiene que dar vida. Porque un muerto no oye. Y si está muerto, ¿cómo va a oír la voz de Dios? Entonces Dios, para que ese muerto oiga su voz, lo primero que hace es darle vida. Y cuando Dios le da vida a ese cadáver, ahora sí oye la voz de Dios. Porque tiene vida y yo no vivo, sí puede oír. Un muerto no puede oír nada absolutamente. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estando muertos nos dio vida. ¿Y para qué nos dio vida? Para que escuchemos la palabra de nuestro Dios. De lo contrario, y podamos tener fe, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de nuestro Dios. Así que lo primero que Dios hace con esos muertos es ¿qué? Darles vida. ¿Para qué? Para que escuchen su voz, escuchen su palabra y tengan fe. Porque la salvación es por medio de la fe. Es por medio de la fe. Y mi hermano, lo que sigue diciendo, para que usted se dé cuenta que si es verdad que la palabra da vida, trasladémonos a Ezequiel capítulo 37, verso 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor, he aquí, que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Difícil responder, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Pero ¿cómo iban a oír si estaban muertos? Y más que muertos, estaban secos. Cuando esto sucedió, esos huesos tenían más de 2500 años de estar secos. Cuando Cristo vino, tenían 4000 años de estar secos. Recuerde cuántos días tenía Lázaro de estar muerto. Para el Señor un día son ¿cómo? ¿Y 1000 años? Como un día. Lázaro tenía 4 días de muerto. Hoy el hombre está más seco que nunca.
tienen más de 6.000 años de haber perdido la vida que Dios le dio. Pero hay una esperanza gloriosa. Pero tenemos aquí un secreto. Tenemos su palabra, que es la que le da vida a ese cadáver. Aleluya, aleluya. ¿Cómo iban a oír palabra de Jehová si estaban secos? Pero con esa palabra iba la orden. Oiga, con esa palabra iba la vida, para que ellos pudieran oír su voz. Y cuando la palabra de Dios le dio vida, ellos pudieron escuchar la voz de Dios, que les decía: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y haré, oiga, reposar sobre vuestra carne, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Y la palabra de Dios que da vida al pueblo de Israel, después de 3 días, dice la vida, les daré vida después de 3 días y los resucitaré. Esto se va a cumplir muy poco. Esto se va a cumplir cuando usted y yo desaparezcamos de este planeta Tierra. Un pastor predicaba cierto día en una iglesia y un inconverso le dijo: pastor, ya usted no lo quiero ver más. Y el pastor le dijo: no me va a ver, esperen unos días, porque me voy y no me volverá a ver más. Y un día un pastor evangelizando en un pueblito, le dijo el mandamás de ese pueblito: pastor, se me va, porque no lo quiero volver a ver jamás. Y el pastor le dice: bien ha dicho, no me volverá a ver usted a mí jamás. A los 8 días estaba pintando una pared con una pintura no muy buena. Le cayó en las vistas, quedó ciego. No pudo volver a ver al pastor jamás. Y hermano, este mundo a veces se aburre con nosotros. No se preocupe, porque muy pronto no nos volverá a ver. No escuchará más bulla de nosotros. Nos vamos de aquí. A su nombre sea la gloria. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, sin ese nacimiento el hombre está muerto en delitos y en pecado. Es un cadáver espiritual, incapaz de ver las cosas de Dios. Es un ciego. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para poder ver las cosas de Dios necesitamos una nueva visión. Con esa visión del hombre viejo no podremos ver ni entender las cosas que son de Dios. Hermano, el hombre necesita nacer de Dios.
Vea, no hay que ponerle parches. No, al hombre no hay que ponerle parches, ni reencaucharlo. No, señor. Al edificio no hay que ponerle cura ni cataplasmas. Oiga, ella un cadáver. Es preciso empezar por los cimientos y adquirir una nueva naturaleza. Y en el nuevo nacimiento se adquiere una nueva naturaleza, porque se nace de agua y del Espíritu y se recibe el poder de Dios, o sea, la nueva naturaleza que está incluida en todas estas cosas. ¿Saben qué está incluida? En la vida y en la piedad. Y el Señor nos ha dado por su poder todas estas cosas. Por medio de estas cosas Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de esas promesas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. Esa naturaleza divina nosotros la recibimos cuando recibimos la promesa del Espíritu Santo. Las promesas de Dios son tantas, oiga, tantas, que alguien dijo en cierta ocasión. ¿Sabes lo que él dijo? El camino de la vida está tan cubierto con las promesas de Dios que es imposible dar un paso sin pisar una de ellas. Oiga, nuestro camino está cubierto con las promesas de Dios y usted da un paso y pisa una de esas gloriosas promesas. Las promesas de Dios son las últimas de las 7 cosas preciosas que menciona Pedro en sus cartas, y con esto voy a terminar. Primera de Pedro 1:19. Cristo es la piedra preciosa, el más precioso que el oro. 1:7. Oiga bien. Ante los ojos de Dios, Jesucristo es precioso. 2:4. Él es precioso también como la piedra angular. 2:6. Para todos los que creen en Él. Oiga, es de gran precio. 2:7. La joya imperecedera de un Espíritu Santo y apacible es de gran precio delante de Dios. Y finalmente, las promesas de Dios son preciosas. Primera de Pedro 1:4. Y termino diciendo que el nuevo nacimiento es sumamente precioso, porque nos garantiza la vida eterna, la entrada al reino de Dios. Ubíquense en sus pies y vamos a darle gracias a Dios por su gloriosa palabra, que es preciosa. A su nombre sea la gloria. ¿Quiere darle gracias a Dios? Levante sus manos, su corazón al cielo. Digámosle: Señor, gracias por tu palabra, por habernos hecho nacer de nuevo, por ser nuevas criaturas, por haber sido regenerados, que es lo que tiene valor delante de ti.
Sí, Señor Jesús, gracias. Gracias te damos en este momento por esta palabra que nos ha regenerado, que nos ha cambiado, Señor, que nos ha hecho nacer de nuevo para poder ver y entrar a tu reino glorioso. Señor Jesús, para poder llegar a esas moradas eternas donde está nuestro lugar de permanencia, contigo allá en la gloria, en tu santo y glorioso nombre te lo pedimos. Aleluya, aleluya, aleluya.